Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, el programa que conduzco desde hace ya varios años, los días viernes a la 1 de la tarde, hora de Nueva York, a través de mis redes sociales y también con algún público que me beneficia con su presencia. El día de hoy tengo el placer de haber invitado a una querida amiga mía de Colombia que vive en Suiza, mi querida Mónica Díaz. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Hola Adrián, muy bien, muchas gracias. Qué rico que me tengas acá en tu programa. Mira, el día de hoy me pusiste en problema porque me pusiste a hablar de temas que no domino en nada, o sea, en serio, porque hablas del balance de vida y trabajo, pero lo circunscribiste al género femenino y yo de verdad soy lo que llaman una mujer en desarrollo. Tú sabes, a mí me gusta aprender a ser mujer, pero no lo he logrado. He intentado, pero no lo he logrado. Así que, bueno, me voy a basar completamente en tu experiencia para conversar con nuestro público. Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia personal con esto del balance de vida-trabajo? Pues mi experiencia personal primero es que tampoco tengo experiencia con el balance. Es como que es algo que estamos aprendiendo todo el tiempo y como que todo el tiempo las mujeres estamos aprendiendo todavía a ser mujeres y aprendiendo cómo funciona el balance. Porque ni siquiera, si te soy sincera, sé si es una palabra que tiene sentido en nuestra realidad. Entonces, es algo que sabemos que existe, que todo el mundo lo utiliza, que todo el mundo dice, necesito balance, pero que en últimas estamos descubriendo qué es el balance. Tú sabes que a mí me encanta que me digan que soy un desequilibrado y que tiene que ver con mucho con lo que hago, que es disrupción. Así que más bien me gustaría que me digas qué consejos te han dado, has recibido tú con respecto a esto del balance de vida y trabajo y de quién. Bueno, consejos de todo el mundo, porque todo el que, sobre todo cuando se es mamá, cuando se es profesional y cuando se es mamá, todo el mundo de cierta manera te dice qué se debería hacer. Entonces, por un lado te dicen como, bueno, pero mira, tú tienes tus hijos, enfócate en tus hijos, olvídate de tu carrera, no es necesario. Por otro lado, muchos más consejos por el lado de, oye, pero tú eres una profesional, o sea, tienes tus hijos, ok, pero sabes, los hijos son como un bolso, tú los llevas a todas partes, pues enfócate en tu carrera. Y vienen aquellos que creen en ese balance, digamos, como equilibrio de, puedes trabajar tiempo parcial, 50% trabajas, 50% tus hijos, y nos terminamos volviendo un poquito locos pensando cuál de esas es realmente la fórmula mágica para sentir que en nuestra vida hay balance. Y la realidad es que ninguna, ninguna, no hay una fórmula mágica. Fíjate que a mí las fórmulas mágicas nunca me gustaron, así que por eso me gusta más bien preguntarme eh, porque seguramente este tema te viene a ti por un dolor personal, por algún tipo de sacrificio que has tenido que hacer para lograr ese deseado balance vida-trabajo. ¿Cuál es ese sacrificio? ¿Cuál es ese dolor que has tenido que vivir para lograr un balance? Creo que el dolor que en algún momento tuve que pasar fue el sentir que tenía que decidir entre mi carrera y mi familia. Eso fue una cosa horrible, para serte sincera, horrible. Sentir que, oye, si, o quiero progresar en mi carrera o me quiero dedicar a ser mamá de la manera como quiero criar a mis hijos. Y vino un momento donde me di cuenta que no era un blanco o negro, que era un proceso, que era una situación más que de balance, Adrián, era como de armonía, de paz, de plenitud. Y entonces ese dolor se convirtió, digamos, en una decisión de prioridad, de paz y de coraje, digamos, para decir, esto es lo que quiero, así en este momento de mi vida es que siento que puedo encontrar esa paz y lo hago. Entonces, ese fue yo creo que el momento más importante en donde me encontré con ese dilema del balance. Sabes que no te es ajeno que tengo una profunda admiración por ti.
Y, y Sí, por ti como mujer, por ti como madre, por ti como esposa, por ti como persona, por ti como profesional. O sea, eh, hay muchas cosas de ti que admiro. Eh, entonces a veces me pongo a pensar que qué es lo que hace que tú, yo te hago bromas a ti, te digo que cómo van tus 6 empleos, ¿verdad? Te digo que cómo van tus 6 empleos, porque tienes los empleos como madre, los empleos como esposa, los empleos como ama de casa, los empleos profesionales, o sea, tienes empleo para regalar. sí. Entonces, ¿qué es lo que te inspira a ti a seguir adelante trabajando para influir en otras mujeres, sobre todo, para que ellas logren el balance vida-trabajo? Bueno, yo creo que ahí hay una doble cosa. Por un lado es como mi propósito como profesional. O sea, yo tengo una mentalidad de sostenibilidad, creo en la sostenibilidad y creo en la sostenibilidad del balance en el caso especialmente de las mujeres. Yo creo que cuando yo transmito este mensaje a otras mujeres y de alguna manera cala un poquito este mensaje y otras personas dicen, bueno, de pronto no es así blanco o negro, de pronto puedo encontrar mi propia armonía, eh, hago algo por esa mujer, por esa familia, por esa empresa y por la sociedad, porque siento que tiene un efecto multiplicador. Entonces, eso, digamos, por un lado, eso es como mi propósito, digamos, profesional. Y por otra parte, me da como, o sea, como es un propósito mayor, digamos. Y por otra parte, es mi reinvención profesional. En el momento que yo decido abordar el tema del balance, de la armonía, también decido reinventarme profesionalmente porque fue lo que en últimas terminé haciendo para encontrar esa armonía. Y entonces es el tema con el que abordé, digamos, mi reinvención profesional junto con el liderazgo positivo que van de la mano. Entonces, puedo presumir que tú sientes que vas en pro y estás logrando equilibrar tu carrera profesional con tu vida personal. Sí, totalmente. A pasos, o sea, si tú me preguntas en este momento si mi vida está equilibrada, yo te digo, no, está totalmente desequilibrada. ¿En qué sentido? Yo, si tú miras la cantidad de horas que yo trabajo en mi casa, la mayoría de mis empleos, Adrián, son en casa. Yo en este momento soy más chef, Uber, bueno, todas las cosas, profesora, mucho más, está más la carga, digamos, profesional en el trabajo en casa, menos en la parte, digamos, profesional en este momento, pero ese es en este momento donde tengo mis hijos pequeños, en el hoy, en el ahora, puede haber desequilibrio en cargas, pero hay armonía. Y es una armonía que en este momento me permite como crecer profesionalmente al ritmo que viene bien para mi vida y para mis hijos. Bueno, yo completamente me niego a salir embarazada. Yo de verdad viendo a mi esposa y viéndote a ti y a las mujeres que yo conozco que tienen hijos, y además los que tienen más de uno, porque a mí me hubieran agarrado para el primero, pero nunca para el segundo, porque es demasiado complejo, demasiado complejo. De verdad me siento pequeño yo en esa función. O sea, me declaro un hombre incapaz de manejar el tema de ser madre. Nunca, nunca, no lo pudiera hacer. Entonces, ¿qué consejos tú le darías a un hombre para que logre balance de vida-trabajo con base en que eres una mujer que tiene esa capacidad que tienen ustedes? Es que el tema del balance viene siendo, o de esta armonía, o de esta, también digamos, la forma como podemos hacer que las partes de nuestra vida se integren, no es solamente las mujeres, es especial en el caso de las mujeres porque nosotras tenemos esa carga, digamos, más emocional de la maternidad. Entonces, muchas veces para nosotros es una cosa mucho más fuerte, sea por sociedad, sea por instinto, sea porque así es, para las mujeres es más fuerte, pero no quiere decir que para los hombres no exista esta disyuntiva o esta tratar de hacer malabares entre el trabajo, los niños, el hobby o las diferentes cosas, porque digamos son al menos 3 áreas básicas, que es la parte profesional,
la parte de la familia o de digámosle, las relaciones, porque digamos que estamos hablando de una persona que no está casada y no tiene hijos, pero necesita tener las relaciones interpersonales porque somos seres sociales. Y la parte de nosotros mismos, nuestra salud, porque en última, si nos estamos desgastando tanto en el trabajo y el resto del tiempo estamos todo dedicado a las relaciones, al final de pronto quedamos muertos al final del día, que no queremos saber de nosotros mismos o que no tenemos energía ni concentración ni nada. Y entonces esto es un tema que también aplica para los hombres. Entonces viene siendo, digamos que el consejo que le puedo dar a los hombres es el mismo que le puedo dar a las mujeres. Digamos, pues te voy a dar uno para no gastarlo todo en la primera. Conocernos, autoconocernos, saber qué es lo que queremos realmente en este momento de nuestra vida. ¿Cuáles son nuestras prioridades ahorita? Que tal vez no son las mismas que fueron hace unos años y tal vez no son las mismas que serán después. No son las mismas las mías hoy con niños chiquititos a las que voy a tener cuando mis hijos sean adolescentes, que de pronto ya no necesiten estar una mamá a tiempo completo. Lo mismo para los hombres. Jamás se me va a ocurrir a mí decirle a mi mujer el argumento que estoy muy ocupado. Nunca, nunca. No No, quiero morir por lengua de mi mujer porque eso, ¿sabe? Ella puede darme una clase de lo que es estar verdaderamente ocupado. sí. Entonces, te preguntaría yo, entonces tú sientes que es posible ser una mujer extraordinaria y lograr el éxito en una carrera profesional sin sacrificar la vida personal. Yo siento, es mi opinión, yo siento que sí es posible siempre y cuando miremos todas las opciones de nuestra profesión. El problema que yo veo es que a veces nos apegamos a un puesto, nos apegamos a un rol, nos apegamos a una empresa, que de pronto son esas, que de pronto en esta situación particular, o sea, de pronto esta empresa, en este rol, es un tema en donde donde tienes que contar las horas, donde tu tiempo está totalmente ligado a las horas, donde si tienes que reducir horas, de pronto cambia tu vida, tu responsabilidad, donde si reduces horas, de pronto tienes que estar el resto del tiempo pensando en que igual tienes que dar con todo. Entonces, en últimas, sí creo que es posible, pero sí creo que siempre hay que mirar todo nuestro abanico de posibilidades para ver si de pronto tenemos que estar pensando en reinventarnos de alguna manera, en algo que nos desligue un poquito de tantas horas, tanto dinero, tantas horas, tanta responsabilidad. Fíjate que eh, estoy consciente que para una mujer lograr resultados extraordinarios le cuesta 3 veces más que a cualquier hombre, Sí. con, y hasta a veces más, porque la conducta de mi género pues no parece ser un demasiado sabia en el manejo de la relación con mujeres en el trabajo. De hecho, yo a veces me pregunto si estos señores piensan que ellos nacieron de un vientre, será celestial o algo de eso, porque no parecen haber sido dados a luz por una mujer de la manera en que se conducen en el trabajo, al no tener empatía con la mujer trabajadora que tiene responsabilidades como madre. Entonces, eh, ¿qué cambios consideras tú que deberían producirse hoy en la sociedad para que las mujeres puedan lograr ese balance de vida-trabajo para que sea más equitativo el lugar de trabajo con la mujer? Definitivamente la inclusión es un término que llegó y llegó para quedarse. El hecho de que sepamos, yo creo que lo primero que tenemos que saber es que el mercado laboral, el, el mundo económico se beneficia de tener mujeres y no es como comúnmente se piensa de que, bueno, si están en la casa o si nos centramos digamos, con la mano de obra masculina suficiente, porque las mujeres tenemos un, otro tipo de, digamos, de talentos, de formas de pensar, de formas de sentir, de formas de expresarnos, que equilibran muchísimo. Vamos a este balance también ahí. O sea, ese yin y yang, ese balance es importante en todas partes. Es importante también
en el ámbito laboral. Te lo juro que es supremamente diferente una empresa en donde hay solo hombres a donde hay hombres y mujeres. Es totalmente diferente. Se equilibra, se siente diferente. Los hombres se comportan diferentes cuando están solos a cuando están con una mujer. De alguna manera, es importante saber que las mujeres sí agregamos valor al mercado laboral, a la sociedad, al sistema económico. Pero lo tienen que saber no solo los hombres, sino lo tenemos que reconocer las mujeres. Es que a veces somos nosotras mismas las que nos disparamos al pie. A veces somos nosotras mismas las que no creemos que generamos ese valor y entonces yo trabajo más de 24 o trabajo 24/7 porque es que yo necesito dar más duro, yo necesito porque es que mi hijo se enfermó y entonces yo necesito demostrarle a mi jefe que sí está bien, que por favor que me dé una oportunidad, que no me acabe el contrato, que de alguna manera necesitamos entender que generamos valor, porque es que las mujeres somos capaces y porque balanceamos el sistema. Entonces, es importante que empecemos nosotras por entender ese valor, por entender qué es lo que agregamos como mujeres, cómo sumamos, y lo defendamos con dignidad, y lo defendamos con orgullo. Que no intentemos ser hombres en el lugar de trabajo, eso no necesitamos eso. A mí me consta porque lo he vivido junto contigo, porque tú, le digo aquí a Claudia, Adriana, Laura, a María José, a Alejandra y también a mi querido Mario Correa, que tú estás tomando un programa de formación conmigo como facilitadora profesional y también como conferencista. ¿Sí? Y a veces me asusta ver que tú estás con tu bebé que acaba de cumplir el año, estás en las sesiones y a veces incluso está con cámara apagada porque estás amamantando mientras estás tomando el programa. O sea, en serio que yo me siento a veces hasta culpable con tu hijo de estarle robando a su mamá para perder el tiempo con la formación. Entonces, este tema me hace pensar en cómo debería cambiar el concepto de balance vida-trabajo para la mujer en el día de hoy. El concepto debería cambiar de quitarle el término balance. Nos pusimos en nuestra charla de hoy porque de alguna manera es lo que la gente hace clic, lo que la gente mejor entiende. Pero podríamos hablar de efectividad, podríamos hablar de integración, podríamos hablar de armonía, digamos, es algo más personal, pero integración y efectividad son términos que se usan porque son términos en donde para una empresa, por ejemplo, no debería ser tan importante que la persona esté de tal hora a tal hora, sino que la persona en últimas pueda rendir, pueda dar los resultados que necesite. Y entonces esta persona sabe, y esto nuevamente aplica para hombres y para mujeres, esta persona sabe si a qué horas quiere estar en su casa o necesita estar en su casa para amamantar, o a qué horas de pronto es más productivo. Por ejemplo, puede ser una razón, decir yo, es que sabes que yo soy una persona que soy mucho más productiva de noche. O sea, una forma, ahora que hablamos de la forma de aprender y todo esto, hay gente que es más productiva y se puede concentrar mucho mejor a ciertas horas, y esa flexibilidad que nos puedan ofrecer las empresas, que nos pueda ofrecer el mercado, es algo que definitivamente cambiaría. Ha cambiado, porque cambió mucho desde la pandemia, pero que cambiaría muchísimo más a la mujer porque sería un real paso para la inclusión, para que la mujer se sienta que puede realmente acceder a un puesto de trabajo, que puede acceder a progresar en su profesión sin estar con esa rigidez de los horarios o de cierto tipo de requerimientos que definitivamente de pronto no son flexibles. Y hay una variación respecto a los desafíos que enfrentan las mujeres en las diferentes industrias. Hay industrias que son más machistas que otras. Hay industrias que si tú te vas digamos, a una empresa de ingeniería, en donde hay mucho más cantidad de hombres que de mujeres, seguramente será mucho más machista, seguramente será de pronto más inflexible en ciertas cosas porque la mentalidad aún no tiene esa mentalidad de inclusión. Y eso puede, o sea, los sectores y también si estamos hablando de sectores en donde se requiere un trabajo mucho más operativo, en donde definitivamente estemos
haya una mayor relación entre las horas que yo trabajo, digamos, las horas que yo produzco, para las horas que me necesitan ahí presente y en las horas que me van a pagar en últimas, pues también estamos hablando de que sí, definitivamente hay sectores y oficios que son mucho más inflexibles. Y ahí es cuando viene que nos toca pellizcarnos un poquito y decir, bueno, ¿cuáles son mis oportunidades? ¿Cómo me puedo reinventar? ¿Cómo puedo, qué opciones tengo para de pronto zafarme un poquito de este tipo de trabajo? Si encuentro otro en el que de pronto pueda sentir que, que exploto mi potencial, digamos, donde me sienta plena, donde me sienta que progreso, pero no estoy como amarrada a esa inflexibilidad. ¿Y qué papel juega la tecnología en ese proceso de aprovechamiento del balance? Bueno, la tecnología sirve mucho. La tecnología por lo menos nos permite a nosotros estar conectados en este momento, para mí, por lo menos en mi caso, de la manera más fácil, ¿no? Yo puedo llegar, mis hijos se fueron 2 minutos antes de que empezáramos nuestra charla. 2 minutos antes, chus, se va con el papá. Y mientras que yo estoy acá tranquila. Si estuviéramos hablando que me tengo que desplazar, seguramente sería otra cosa diferente. No sería tan fácil. Entonces yo creo que la tecnología sí nos ayuda mucho, nos da muchas herramientas. Además que la tecnología nos pone ahí a la mano también un montón de herramientas de crecimiento personal, contactar con personas, conectar con personas a las que de pronto antes no podíamos acceder. Personas que tienen una nueva mentalidad, que nos traen otro tipo de mensajes, que nos traen otro tipo de cosas. Y es chévere porque desde la comodidad del hogar nos permiten ampliar nuestro panorama. Tú sabes que ahorita que apareció en pantalla Mario Correa desde su negocio allá en Venezuela, me trae entonces que él acaba de vivir un desafío porque a una etapa ya madura de su carrera profesional decide emprender una nueva formación en el área de coaching y lo felicito, por cierto, por eso. Entonces te pregunto yo a ti, eh, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuál es el mayor desafío que has enfrentado tú en tu carrera profesional y cómo superaste ese desafío? Bueno, yo creo que hablando de ese tema del balance, te digo un desafío cuando tú decides reinventarte, por ejemplo, o cuando tú decides, tomas una decisión respecto de tu carrera. En el caso mío fue dejar mi trabajo para enfocarme más en mis hijos. El desafío financiero y de la independencia financiera ha sido grande. Ni siquiera de hablar en pasado, ha sido grande. Porque en ese caso digamos, yo sabía que yo fácilmente me iba a poder, o no fácilmente, pero más fácilmente me iba a poder reinventar y me iba a proyectar, pero llegar a tener ese nivel de independencia financiera que para mí es importante, iba a ser un desafío. Pero entonces es un desafío que en últimas uno termina viendo que el largo plazo, sabes que es una cosa a largo plazo, y terminas tomando, digamos, no correctivos, pero sí acciones para el mediano y para el corto plazo. Entonces, en este caso, por ejemplo, es importante o muy importante llegar a negociar esas cosas, tener el apoyo, porque a veces tener el apoyo de las personas con las que tú cuentas, en este caso, mi reinvención o mi decisión sí fue mía, pero conté con el apoyo de mi esposo, conté con el apoyo de mi esposo que me dijo, ok, te apoyo. Y eso, ok, te apoyo, me iba a ayudar a ese desafío a mediano y corto plazo que se pudiera, digamos, que lo pudiera yo afrontar para un largo plazo. ¿Eso qué significa? Eso significa que durante el tiempo que yo no iba a devengar, él iba a contar con algo mensual para mí, iba a contar con algo súper importante. Y esto lo quiero decir porque es tan importante para las mujeres. Iba a contar con una pensión. Yo nunca he dejado de cotizar a mi pensión. Y no, porque es algo que las mujeres nunca tenemos que dejar como el largo plazo. Entonces, eso es un desafío grande, pero es un desafío que siento se han tomado los correctivos o las medidas para que digamos que el sacrificio que se haga al corto plazo pueda ser más suave en el mediano y haya valido la pena en el largo. Sabes que yo aprendí con mi mamá a que nosotros teníamos unos deberes domésticos y que nosotros cuando realizábamos esos deberes domésticos no estábamos ayudando con nuestro hogar, estábamos realizando nuestro deber.
a veces a algunos hombres les cuesta comprender eso y entonces no juegan el papel que deben jugar en la vida doméstica. Porque cuando se tienen hijos, no sé por qué, a mí me han dicho que se tienen entre dos. Es lo que yo he oído, ¿no? Que se tienen entre dos. Eso Entonces, dicen. el trabajo del padre debe ser equivalente al trabajo de la mujer. Entonces, me gustaría que me hablara sobre cómo pueden las mujeres desafiar los estereotipos de género relacionados con el trabajo y la familia. Este desbalance de cargas tiene sí mucho que ver, tiene una carga social muy grande. Y entonces en esa carga social, nosotras muchas veces lo vemos como que es normal, como que eso es lo que nos toca. Y no nos damos cuenta de algunas de las cosas que también añaden peso a ese desbalance, a esa falta de equilibrio. Te voy a poner un ejemplo. Mi hija hace un tiempo quería hacer una pijamada. Quería hacer una pijamada, me dijo fecha, hora, mi esposo dijo perfecto, mi esposo fue el que la iba a llevar a la pijamada. Él la recogió, la llevó, se quedó con ella en la pijamada. Entonces, mientras que él fue, la recogió y la llevó y se quedó con ella en la pijamada, estamos hablando de que más o menos unas 5 horas estuvo, bueno, digamos en total, en la pijamada. Se vio. Era obvio. Gracias, papi, por haberme llevado a la pijamada. No. ¿Qué no se vio? La mamá estuvo como 2 meses antes con las otras mamás. Oye, ¿cuándo será que tú puedes la pijamada? ¿Cuándo será que la otra puede? ¿En dónde alquilamos? ¿Qué le vamos a llevar de comer? ¿Qué se van a poner? ¿Qué música vamos a poner? Y eso fue un desgaste, te lo juro, casi que de meses. Y eso es una cosa que a mí misma me costó darme cuenta que eso era trabajo y que eso aportaba muchísimo a veces al equilibrio y al desbalance de cargas, en donde mucho de la pensadera quita tiempo, de esa organización quita tiempo, y a veces nosotras mismas no nos damos cuenta. Entonces, algo de eso se le tiene que trasladar al hombre. Oye, si tú vas a hacer, es como que si vas a hacer el favor, hazlo completo. ¿Sí? Si tú vas a ir al supermercado, de pronto también piensa, no solamente recoge las cosas que están escritas en la lista, de pronto también haz la lista. Y de pronto revisa que lo que escribas en la lista sean cosas que realmente se utilicen para cocinar, porque pueden llegar con cosas que no sirvan para nada. Entonces, ese es un desgaste y es un desgaste real y eso quita mucho tiempo a la mujer y añade mucho al desbalance de las cargas al interior del hogar. Y ayudaría mucho, yo creo que ayudaría mucho que las mujeres fuéramos conscientes de esa carga mental. Fíjate que jamás vas a escuchar a alguien que le diga a un niño irrespetuoso o a un adolescente mal comportado, le vaya a decir, este niño no tiene padre. O sea, normalmente le dicen, este niño no tiene madre, este como que su madre no lo educó. O sea, la carga de responsabilidad va sobre la madre de forma Sí. desproporcionada. Entonces, eh, el, ¿cómo crees que ha variado eso en los últimos años? ¿Ha variado? Sí, sí, yo creo que ha variado. Yo creo que el hombre, bueno, a ver, yo estoy hablando también del ambiente, digamos, el ambiente o el sitio en el que yo me muevo, pero yo sí creo que ha habido un paso a una paternidad mucho más envuelta, mucho más, que participa mucho más en la crianza del hijo. Pero aún falta muchísimo por recorrer. Definitivamente aún falta muchísimo. Y es ese cambio de mentalidad, es ese clic en donde la persona sepa, donde el hombre y la mujer reconozcan que es un trabajo de dos y que es un trabajo que en cuestión de cargas debe estar repartido. Y repartido pienso yo también en cuanto a las fortalezas de cada uno, porque no se trata solamente de decir, bueno, tú haces 50, yo hago 50, porque es que a veces hay veces yo soy mejor para esto y tú mejor para lo otro. Entonces eso también es importante. Cuando nos conocemos y cuando sabemos qué podemos hacer mejor, también aprendemos a ver qué le podemos delegar mejor al otro.
Entonces, ese es otro de las cosas o de los consejos respecto del balance y del equilibrio, sobre todo en el hogar, es como cómo aprendes a delegar, cómo aprendes a decir esto es lo que quiero de manera clara, de tal manera que el otro sepa con qué te tiene que salir. No que el mensaje le llegó más o menos y no supo que tenía que ayudar o no supo cómo tenía que hacerlo o pensó que de pronto bien sí, sí, bien sí, no. Claro, que llegue claro. Fíjate que yo me considero un padre bastante inepto. Eh, yo cumplí 71 años este año y provengo de una cultura completamente diferente. Me doy cuenta por mi hijo Andrés Miguel. Por ejemplo, cuando yo veo a mi hijo Andrés Miguel, veo a un padre mucho más integral, mucho más completo. Eh, yo veo que su esposa tiene unas responsabilidades profesionales enormes, al igual que él, pero el papel que él juega en el hogar es mm, bastante intenso y eso me encanta porque veo que esa conducta varió, por lo menos en él. No sé si es toda su generación, pero ya por lo menos se ve el cambio en él, que lo puedo percibir. Entonces, que inmediatamente pienso en las mujeres que tienen un negocio propio, que deciden iniciar un negocio propio. Y como sé que ese es tu caso, me gustaría que tú me digas qué consejo le das tú a la mujer que quiere iniciar un negocio propio y tiene toda esta complejidad alrededor de sí. Nuevamente es como saber qué es lo que realmente quiero, por qué lo quiero hacer. Y una vez decido que esto es lo que yo quiero hacer, viene como una palabra mágica, porque es que cuando yo hablo de balance o de armonía, a veces es difícil de definirlo, entonces a mí me gusta más decirlo como siento paz. Cuando yo siento paz es que voy por el camino correcto. Entonces, si yo siento que voy por el camino correcto y porque siento paz, cojo fuerzas para lo que viene. Y lo que viene es construir desde cero, porque eso es lo que es un emprendimiento, construir desde cero. Y cuando tú construyes desde cero, porque esta es la historia de todos los emprendedores, hombres, mujeres, bueno, y en cualquier época, cuando tú estás en un emprendimiento, es muy difícil separar la vida profesional de la vida personal. Y entonces la vida queda totalmente desequilibrada. Volvemos, en el caso del balance que hablamos, está totalmente desequilibrada. Hay un emprendimiento que no te deja en paz, porque tú te levantas pensando qué tienes que hacer hoy y te acuestas en lo mismo, porque ese emprendimiento 100% depende de ti. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Es como ponernos un poquito fuertes respecto de hábitos. ¿Qué hábitos tengo en donde que se me esté yendo el tiempo? ¿Qué hábitos tengo en los que de pronto tengo que construir para poderme mantener un poquito más en armonía? En donde yo sienta que estoy haciendo esto porque tengo un propósito, tengo una razón para hacerlo, tengo fuerza, pero al mismo tiempo sé que necesito mantener mi integridad y mantener mi salud y entonces me pongo fuerte respecto de mis hábitos porque el emprendimiento no puede terminar consumiendo mi vida. Suponte, para mí no me es ajeno tu formación profesional como abogada. Entonces, suponte que a ti te eligen legisladora en algún nivel, tienes trabajo legislativo. ¿Qué cambio legislativo crees tú que sería necesario para promover el balance de vida y trabajo para la mujer? Sabes que como legisladora quitaría esas políticas de que tiene que haber una mujer en las empresas o de que tiene que haber una cuota de mujeres, porque le quita como para mí, yo yo sé la razón por la que se hace, pero de alguna manera mentalmente nos quita un poquito como el valor que aportamos. Es como que, sí, es porque tiene que estar la cuota, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que que no hubiera necesidad de esa cuota y que más bien estuviéramos hablando de la flexibilidad para que hubiese una inclusión mucho más real, una inclusión en donde se sepa realmente cuál es el valor que se aporta y
qué tipo de flexibilidad se puede requerir y de qué cosas se puede echar mano, incluso harían el punto en que no sea necesario que esté en la ley. Es que lo ideal es que esté realmente, yo sé que eso es un gran ideal, una gran utopía, pero lo ideal sería que no estuvieran, que cuando esté en nuestra mentalidad ya no fuera necesario estar en la ley. Que lo estuviera en nuestra mente, en nuestra corporalidad. Sabemos que aportamos valor, no somos una cuota, sabemos que tenemos que cumplir con el trabajo, podemos cumplir con el trabajo, esto es lo que yo requiero para cumplir con él, no tengo que estar haciendo como check, check, check. ¿Qué medidas, por ejemplo, si tú tuvieras el poder de recomendarle a una persona que tome medidas para mejorar su balance de vida-trabajo, ¿cuáles serían las tres primeras? Creo que un ejercicio consciente de autoconocimiento. O sea, como, y no es fácil, es bien difícil, porque tenemos acá todas las expectativas sociales y todo lo que nos han dicho la sociedad y la familia y el ambiente donde vivimos. Yo misma sola frente a mi espejo, ¿qué soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero en este momento? Primero. Segundo, hábitos. Hábitos en donde yo sepa que realmente tengo que construir hábitos que me permitan mantener esa armonía en el día a día, porque nos enfocamos tanto en la lista de cosas por hacer que se nos va, o sea, se nos va. En algún momento tenemos la intención, tenemos la mejor de las intenciones, pero terminamos en un corre-corre por la lista de cosas que hay que hacer. Entonces, tener como, aparte de mirarnos al espejo y saber qué es lo que queremos realmente, tener una camarita acá que nos diga, oye, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, cuidado, mira, como esa camarita que nos ayude a observar y a observar esos hábitos que queremos corregir, digamos, que queremos de pronto quitar y para cambiar. Y yo creería que un tercero sería como el enfocarnos en el aquí y en el ahora para lograr agradecer esos momentos pequeñitos del día a día que a veces se nos pasan así no nos damos cuenta. Hemos escuchado mucho hablar de mindfulness en los últimos años y es real, o sea, el beneficio del mindfulness es real porque nos permite en algún momento como desconectarnos y decir, estoy aquí, agradezco por este momento, agradezco por esto que hice en mi trabajo, agradezco por este momento que pasé con mis hijos y lo disfruto y empiezo a sentir la satisfacción que muchas veces se nos va en el día a día por estar corriendo y por no saber para dónde vamos y por qué lo hacemos. Entonces yo creería que esas tres cositas nos ayudan a mantener como esa sensación de armonía en nuestra vida, de armonía en nuestra vida. Si una empresa te contrata para asesorarla en este tema, ¿cuál sería tu propuesta de cambio de política y práctica para apoyar el balance de vida y trabajo para la mujer? Pero una empresa definitivamente todo el ámbito de la inclusión, todo el ámbito de la flexibilidad es súper importante. Es hablar con los empleados de la empresa para que todo el personal tenga esa misma mentalidad de cómo esto es importante, las mujeres y los hombres todos en la misma página, por qué es importante la flexibilidad, por qué es importante la inclusión, el balance, no solamente en el caso de las mujeres, mucho más en el caso de las mujeres madres, trabajadoras, pero también en el caso de la persona que muchas personas tienen su vida desbalanceada porque, por ejemplo, cuidan de padres que están enfermos, por ejemplo, o tienen, no sé, una mascota que también requieren que no tienen con quién dejar. Entonces, de alguna manera, hay cierto nivel de responsabilidades que todas las personas llevamos porque no somos solamente el trabajo, no somos solamente la empresa y el rol que cumplimos. Y esto es importante que todos de alguna manera abramos los ojos y lo abramos con esa mentalidad de sostenibilidad, sabiendo que si estamos todos entendiendo la dimensión del problema, de que no es un problema de que fulano de tal no vino a trabajar porque tiene este problema y entonces allá él, es un problema que todos de cierta medida
Podemos estar callándolos algunos, podemos estar exteriorizándolo otros, pero que todos de cierta manera lo llevamos y que es una cosa que además va a multiplicar en beneficio de la empresa. ¿Por qué? Porque los trabajadores van a estar más contentos en últimas, porque van a poder rendir mejor, porque van a ser más productivos. Tiene que ser así, tiene que ser así. Y en ese caso la empresa tiene que decir, ok, sí, esto nos funciona, pues empecemos a poner políticas de flexibilidad, que ojalá no estuvieran escritas, que ojalá fuera esa mentalidad que hace que las personas puedan más libremente moverse, trabajar y producir de manera responsable. Mi querido amigo José María Gasalla, que por cierto va a estar en el próximo Congreso Latinoamericano de Recursos Humanos, él habla de que existen 4 pilares básicos para una organización. Eh, el pilar personas, el pilar estrategia, el pilar sistema y el pilar cultura. Personas, estrategia, sistema y cultura. ¿Cuáles son los elementos de una cultura orientada al balance de vida-trabajo? Respeto, flexibilidad, en solidaridad, es un entendimiento. Y para mí, repito esta palabra, mentalidad de sostenibilidad. Cuando en la cultura sabemos, cuando en nuestra cultura organizacional entendemos o como sociedad que esto no es un problema de una persona o de un individuo y allá él, sino que esto tiene efectos multiplicadores que nos benefician a todos, culturalmente cambia. Y culturalmente cambia ese ir por debajo diciendo es que fulano no vino, es que esta definitivamente no se pueden contratar mujeres, ay, es que esta tiene hijos, ¿será que sí? No, esta ya va a tener hijos, esta mejor preguntémosle. Y entonces eso empieza a cambiar, eso ya empieza a no ser necesario, a estar no solamente incorrecto, sino ya a estar fuera de lugar, digámoslo así. Aquí hay varias amigas tuyas en la sala de Zoom y entonces voy a meterme un poquito contigo. Tú te estás formando a mi lado como conferencista internacional. Cuéntame cuáles son tus sueños como conferencista internacional. Pues imagínate que yo me empecé a formar como conferencista porque yo descubrí que era algo o sea, que eso en sí era un sueño. Yo no sabía que eso era un sueño. Yo no sabía que eso era un objetivo en la vida, ¿me entiendes? Yo siempre pensé que hablar era algo que era bonito hacer o que era un medio mío o que era algo una fortaleza mía, pero nunca pensé que en sí eso llegase a ser un objetivo en mi vida. Y en todo este proceso de autoconocimiento y de reinvención profesional, un día me encontré con eso, me encontré que algunos de los momentos más felices de mi vida habían sido cuando hablaba en público, cuando llegaba a las personas, cuando llegaba este mensaje. Y entonces mi sueño es llevar este mensaje, no solamente en cuanto al balance, en cuanto al desarrollo, en cuanto al liderazgo femenino, llevar esos mensajes de liderazgo, de empoderamiento, de valores, de sostenibilidad, de crecimiento, tanto personal, pero que en última repliquen a la sociedad. Eso es mi sueño. ¿En qué escenarios? Vamos a ver. Sí, tengo muchas ilusiones de dónde puedo llevar, de qué escenarios puedo llevarlos, virtuales y presenciales. Pero mi sueño es estar frente a muchas personas a llevar este tipo de mensajes que empoderen para bien. Cuando observo mi carrera como conferencista, me doy cuenta de el enorme desbalance vida-trabajo que implicó, porque hubo años de mi vida en donde trabajé fuera de mi casa más de 150 días al año. Y eso implicó consecuencias para mis hijos, para mi esposa, para mí. Entonces me asusta mucho porque yo formo conferencistas, entonces no quiero que ellos o ellas cuando realicen su labor pierdan el balance. ¿Cuál crees tú que serían las recomendaciones que yo debería darle a mis conferencistas en desarrollo
para que logren un balance de vida de trabajo siendo conferencistas internacionales? Tú lo dices siempre muy bien, disfruta el camino, disfruta el camino. Yo creo, el balance no es una meta a la que tengo que llegar exactamente, no es una cosa que tengo que cumplir cada día de hoy tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer esto. Incluso como conferencista, habrán días en las que tienes una conferencia, tienes algo que dictar y estás totalmente metido en el tema y de pronto no tienes tiempo para tu familia, pero habrán otros días que sí. O sea, el balance no es de todos los días 50-50, el balance no es así. Es el camino que debe disfrutarse. Y disfrutarse con conocimiento y con aceptación de que vamos y debemos ir a nuestro propio ritmo. Porque cuando sabemos que vamos a un propio ritmo que nosotros mismos nos hemos puesto porque tenemos un fin mayor, un propósito mayor, pues esto nos trae paz y empezamos a disfrutar el camino. Y fíjate que hay algunas piezas de estas dinámicas que nosotros vemos que están en equilibrio, pero cuando ves el peso está mucho mayor en un lado que en otro y se mantienen en equilibrio. Entonces, lo que me dices me hace sentido. Tú puedes tener un balance sin necesidad de que haya 50 y 50. Lo que tiene que haber es el peso correcto, en el lado correcto, en el momento correcto, con la gente correcta. Bueno, lo que pasa es que tenemos que tener la sabiduría para poder entender eso. Tú sabes que Howard Gardner habla de las inteligencias múltiples. Yo tengo un concepto que son las sabidurías múltiples. En vez de la inteligencia múltiple, la sabiduría múltiple. Me gustaría perseguir esa sabiduría. ¿Cuál es el consejo más sabio que le puedes regalar a tu audiencia hoy? Eso que me estás diciendo, la sabiduría múltiple, me ayuda a dar ese consejo que me estás pidiendo. A mí me sirve, o sea, voy con la sabiduría del corazón cuando hablo de la paz, voy con la sabiduría del cerebro cuando hablo de estar pendiente de cuáles son esos tipos de cosas que me roban el tiempo o me roban la calma, y con la sabiduría del cuerpo que me dice, estoy estresada, esto no se siente bien, pare. Y entonces, hay veces uno uno lo siente y a veces uno lo ignora. Uno lo ignora y sigue porque tengo mi lista de cosas por hacer. Yo voy con lo que tú dices y yo digo, esas sabidurías múltiples, escucha tu mente, pero escucha tu corazón, escucha cuando sientes que vas por el camino correcto porque esto de alguna manera te trae paz, porque ves un propósito que es mayor, y escucha tu cuerpo cuando te dice, oye, para, respira, hoy no tomes café, hoy toma agüita, o hoy necesitas ese café. Ese tipo de cosas yo creo que nos ayuda mucho a saber cuándo estamos empezando a perder la armonía o cuándo realmente estamos en esa armonía, que aun cuando no todo esté, digamos, en balance, nos sentimos bien, disfrutamos o empezamos a disfrutar el camino. No podía terminar mejor la entrevista que con esta intervención tuya. Por favor, recuerden que van a encontrar esta grabación en mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, C-O-T y latina N. Ahí está este programa, están los anteriores y espero que los futuros. Nos vemos. Muchísimas gracias por haberse conectado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. A mí también me pueden encontrar en mis redes sociales como Mónica Díaz 360. Me encantaría encontrarlos allá y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Adrián.